Gracias por estar con nosotros. Colombia le da a esta hora un emocionante recibimiento a nuestro campeón Nairo Quintana. Quintana llegó a la capital del país con el mérito de ser el colombiano con mejor participación en la historia de las grandes carreras del ciclismo mundial. El subcampeón del Tour de Francia fue recibido en el aeropuerto El Dorado y una caravana lo acompañó hasta la casa de Nariño para reunirse con el presidente Santos. Vamos en vivo con don Ricardo Rego, que tiene todos los detalles. Ricardo, lo escuchamos. Muy buenas noches. La bienvenida a Nairo Quintana es comparable con la caravana que recibió hace 26 años a Lucho Herrera cuando se coronó campeón de la Vuelta a España en el 87. Hoy Nairo es el nuevo ídolo. Primero llegaron las pancartas, los recuerdos, la rebelión de las bicicletas y el amor del pueblo colombiano por un hombre que está marcando un hito en el ciclismo mundial. Esto es un homenaje que le queremos hacer todos los ciclistas a un hombre que acaba de hacer renacer nuevamente nuestro ciclismo colombiano. Y a la hora que Nairo aterrizó en Bogotá, comenzó la locura. Todos corrían a buscar un sitio privilegiado para ver al nuevo ídolo, pero nadie sabía por dónde iba a aparecer el hijo de Boyacá. El bus llegó al aeropuerto y comenzó el desorden. Nairo apareció y pocos pudieron verlo, porque el fuerte dispositivo de seguridad lo subió rápidamente al automotor, donde se encontraba su familia y los compañeros del colegio de Arcabuco. El rey de la montaña subió al segundo piso, desde donde saludó a sus seguidores, y allí empezó la Nairo manía. Quintana estaba asombrado por el recibimiento masivo que le hizo su patria. La caravana partió por la avenida El Dorado rumbo a la casa de Nariño en el centro de la capital. En el camino, cientos de seguidores ovacionaban a Quintana. En los puentes peatonales y sobre la calle 26, un mar de colombianos saludaban al actual embajador del deporte nacional. Esto en realidad es fantástico y bien por Nairo. ¡Viva Nairo! ¡Viva Nairo! Que este sea también una forma de decirle que siga adelante porque va a ser campeón del Tour de Francia. La caravana marchó muy ordenada y Nairo desfiló como todo un campeón rumbo a la presidencia de la República, donde culminó el recorrido del gran ídolo boyacense. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Vamos en vivo a Cómbita, la tierra natal de Nairo. Allí está Gonzalo Jiménez. Gonzalo, ya está todo listo para la fiesta de mañana en ese municipio. Ricardo, muy buenas noches. Todo listo. En la tarde ha llovido, pero esto no ha sido obstáculo para que todos los paisanos se alisten, tengan sus banderas, su camiseta, sus pancartas, la banda marcial del municipio, grupos musicales, la tarima, un televisor, una pantalla gigante que está ya instalada aquí en la mitad del parque. Hace pocos minutos terminó también una eucaristía acá en el municipio de Cómbita, tierra donde se formó Nairo Quintana. Todo está listo para que reciban a este campeón, siendo uno de los más importantes en la historia para estos boyacenses. Todos los comitenses están listos para esta celebración y dicen que es el día más importante para ellos y que estarán recibiéndolo como todo un héroe. En Cómbita, tierra que vio nacer a Nairo Quintana, hoy campeón, que lleva con orgullo a la ruana boyacense. Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Y Noticias Caracol estará junto a Nairo Quintana mañana en su recorrido por Boyacá. Y más adelante, Caterina Ibargüen desde Moscú nos habla de su paso a la final del triple salto y todo sobre Colombia-Serbia, que jugarán mañana en Barcelona con transmisión del Gol Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 7 de la noche, 8 minutos, está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. Con el paso de las horas se van conociendo las primeras reacciones sobre el cambio en la cúpula militar de nuestro país. Los altos oficiales designados por el presidente Santos para dirigir las fuerzas militares, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, afirmaron que la orden presidencial es arreciar su lucha contra la guerrilla. El nuevo comandante general de las fuerzas militares fue claro: se intensificarán las operaciones en contra de la guerrilla. No aflojar un ápice en esta ofensiva operacional, porque en la medida en que nosotros inclinemos la balanza, pues podemos llevar al sector rural sobre todo la paz y tranquilidad que se requiere para generar el desarrollo. El objetivo de la tropa son los cabecillas más importantes de las FARC y del ELN. Estamos en este momento desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales, haciendo un esfuerzo muy grande en la parte de inteligencia y en la parte de las operaciones para
desarrollar operaciones contra estos objetivos también. Otra de las tareas será atacar las fuentes de financiación de la guerrilla. La Armada tiene la fuerza de tarea contra el narcotráfico, la cual pues vamos a fortalecer. Las fuerzas militares implementarán nuevas estrategias para someter a la guerrilla. Como nosotros también empezamos a generar nuevas dinámicas para poder ser y mantener el nivel y el ritmo de las operaciones. La nueva cúpula quiere que sus soldados estén más cerca de los colombianos, sobre todo de los que viven en el campo. Las fuerzas militares tienen claro que además de protegerlos, son decisivos en la solución de problemas sociales. Precisamente sobre este tema, el nuevo director de la Policía Nacional habló para la última edición de Noticias Caracol. El general Rodolfo Palomino, en diálogo con nuestro director Luis Carlos Vélez, anunció que se vienen cambios dentro de su institución. General, ¿qué cambios va a hacer usted dentro de la policía? ¿Va a cambiar la gente que lo rodea en algunas de estas dependencias importantes dentro de esta organización? No van a haber muchos cambios. Vamos seguramente a hacer algunos ajustes, pero estos no serán mayores, esto no va a impactar de manera significativa el conocimiento acumulado de quienes llevan algún tiempo en algunas unidades. ¿Cuál cree usted es la solución a los conductores borrachos para que esta clase de eventos por lo menos sean menores? Yo creo que todo el escenario que tiene que ver con no solamente el control en cabeza nuestra de la policía, de aquellos conductores que desafían su propia integridad y la de los demás. En algunos países a un conductor en estado de alicoramiento, así no haya producido un accidente, lo judicializan por tentativa de homicidio en persona indeterminada. Pero tenemos que ir un poco más atrás y es en la responsabilidad que tiene que haber a la hora de otorgar o de conceder las licencias de conducción. La licencia de conducción hoy, desde hace mucho tiempo en Colombia, no se le niega a nadie. Pues el general Palomino también dijo que se deben tomar más medidas en la entrega de esas licencias de conducción en nuestro país para prevenir accidentes de conductores borrachos. La entrevista completa con el nuevo director de la policía esta noche en la última edición en las 11:30 con Luis Carlos Vélez. Y sobre conductores borrachos se siguen presentando múltiples casos en nuestro país. Esta vez los hechos se registraron en La Calera y en Tunja. Allí los conductores fueron agresivos con las autoridades y con los afectados. En la vía que de Bogotá conduce al municipio de La Calera, el conductor de una volqueta, quien según testigos conducía en estado de alicoramiento, se chocó contra dos vehículos, destruyó la fachada de una peluquería y un supermercado y dejó heridas a 2 personas. Una de ellas permanece hospitalizada. El vecino borracho nos destruyó la peluquería, el negocio del lado que es de mi esposo, accidentó 3 carros. No conforme con eso, a uno de los señores accidentados lo golpeó. Un hombre prefirió destruir su carro antes de recibir un comparendo y aceptar que estaba conduciendo borracho en la avenida Oriental en Tunja, Boyacá. ¿Yo prueba alcoholemia, señor? Sí me tomé una cerveza, señor. Cuando las autoridades inmovilizaron su vehículo, el conductor respondió agresivamente y luego huyó del lugar. El señor conductor se baja en estado agresivo contra los policías y no permite la realización del procedimiento y el examen de embriaguez respectivo. El vehículo fue llevado a los patios y la policía busca al conductor. Bajo la consigna de la ley es para todos, decenas de compañeros y familiares de Santiago Rodríguez, el niño de 8 años que murió en Neiva tras ser arrollado por un conductor borracho el pasado 4 de agosto, salieron a las calles de la capital de Huila a marchar en rechazo por la decisión de un juez de dejar en libertad al conductor. El mal clima afectó hoy una amplia zona del país. En las últimas horas las lluvias dejaron 2 muertos en Antioquia y el cierre de la vía principal que de Medellín conduce a Bogotá. Vamos en vivo a la capital de Antioquia. Allí está Juan Pablo López. Juan, buenas noches, lo escuchamos. Hola Jorge Alfredo, buenas noches. La alerta es de las autoridades ante una ola invernal que se ha registrado en los últimos días y que nos acompañará los próximos días también aquí en el departamento de Antioquia. Esto mientras llega, según las autoridades, en firme la temporada invernal que será la segunda semana de septiembre. Hoy 2 mujeres murieron por el desprendimiento de una roca, 2 mujeres de 60 y 28 años. Esto en el municipio de Cocorná, en el oriente de Antioquia. Las autoridades atendieron la emergencia y hoy en la tarde fue el sepelio de estas 2 mujeres.
Y el otro hecho que se registró también debido a las fuertes lluvias fue el cierre de la vía que de Medellín conduce a Bogotá, esto en el sector de San Luis, en un sector que se conoce como La Leticia, que ya ha venido teniendo problemas desde Semana Santa pasada. Sin embargo, las autoridades lograron abrir al final de esta tarde un carril para el transporte liviano. Lo que ustedes están viendo es la congestión que provocó precisamente el cierre de la vía. Se sigue trabajando y mañana se evaluarán 10 puntos críticos de vías en Antioquia que pueden estar afectadas por el invierno. Información desde Medellín, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Un fuerte sismo sacudió esta mañana todo el occidente del país, lo que causó pánico entre miles de habitantes. Por fortuna no se registraron víctimas ni daños. Buenaventura fue una de las ciudades donde más se sintió con fuerza este temblor. Vamos en vivo desde esa ciudad. Carlos Gutiérrez, ¿qué es lo último? Buenas noches. Jorge Alfredo, muy buenas noches. Pues el gobierno de Buenaventura mantiene la alerta amarilla que fue emitida luego de sentirse este fenómeno natural aquí en el puerto sobre el Pacífico colombiano. Hasta el momento el reporte de las autoridades bonaerenses es de total normalidad. No se han reportado daños materiales como tampoco víctimas fatales. Noticias Caracol hizo un recorrido por algunos de los departamentos donde se sintió este sismo y de acuerdo con el reporte de las autoridades de cada una de estas secciones del país es que el parte es de normalidad. El sismo tuvo su epicentro en el municipio de Nuquí, en el Chocó, con 6.5 grados de magnitud y una profundidad de 55 kilómetros. Desde Quibdó la Cruz Roja monitoreó la población y la capital del Chocó. Se sintió fuerte en la cabecera municipal, pero se descartan ya daños en la cabecera municipal. Estamos mirando la zona rural ahorita. En Buenaventura, el movimiento telúrico obligó a centenares de personas a evacuar los edificios altos en medio del susto. Horrible, tenaz, porque nos tocó en un 12 piso. Imagínese cómo podrá sentirse eso. Una situación similar se vivió en Cali. Los bomberos reportaron 300 llamadas de emergencia. Fuera del susto, pues no tenemos ningún reporte de daños o de víctimas producto pues de este sismo. En Pereira, solo 2 adultos mayores tuvieron que ser atendidos por el sistema de salud debido al pánico que sufrieron. Igual sucedió en Manizales, donde los edificios altos fueron desocupados. En Bogotá, la Dirección de Gestión del Riesgo, a cargo de Carlos Iván Márquez, convocó de inmediato la sala de crisis y monitoreó en pantallas todo el país, descartando daños o un tsunami. Nos ha favorecido que la ola en este momento está baja, la magnitud no dio para que se diese una situación anómala y lo que se tiende a la normalidad. El temblor se sintió en 8 departamentos del Pacífico y la región andina. Por orden del alcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, cada uno de los integrantes de los organismos de socorro deben hacer un recorrido en lancha a través de los corregimientos asentados a un lado del Océano Pacífico para indagar si hay algún tipo de situación como consecuencia de este sismo. Desde el muelle turístico de Buenaventura, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Y atención a estas imágenes porque en Azonada terminó esta tarde una protesta de damnificados del invierno en el municipio de San Marcos, en Sucre. Los manifestantes que reclamaban el pago de subsidios atacaron a piedra a la alcaldía y le prendieron fuego a varios documentos, lo que generó un incendio en una parte de la edificación. La casa del alcalde fue saqueada y algunos enseres quemados en plena calle. 2 vehículos también sufrieron daños en medio de los desórdenes. La policía y el ejército reforzaron el pie de fuerza y mantienen el control a esta hora de la noche. Hoy se cumplieron 14 años del asesinato del humorista Jaime Garzón. Después de este tiempo, la Fiscalía busca a un coronel retirado del Ejército y tiene en etapa de juicio a un ex subdirector del DAS. En el siguiente informe les contamos en qué va el proceso por este asesinato. En el proceso que se adelanta por el crimen de Jaime Garzón Forero el 13 de agosto de 1999, la Fiscalía busca al prófugo coronel retirado del Ejército Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quien habría realizado toda la operación de inteligencia para ejecutar el crimen del humorista. Así lo han manifestado exparamilitares cercanos al desaparecido jefe de ese grupo ilegal, Carlos Castaño. Plazas Acevedo se fugó cuando pagaba una pena de 40 años de cárcel. Sí, el coronel Plazas Acevedo está vinculado a la investigación como persona ausente y en contra de él existe una orden de captura. Dentro de la investigación por la muerte de Garzón también está vinculado el ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, quien habría instigado el crimen y ya enfrenta juicio por este caso, y el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. Por su parte, la familia de Garzón, que reconstruye la casa de infancia del humorista, lo recordó. Está más vivo, está más presente,
hace falta, hace muchísima falta. El dolor que uno siente es inmenso, el sentir que ya no está con nosotros, que tendría un papel muy importante en este país. Recordar a Jaime Garzón es recordar a Heriberto de la Calle, Dioselina Tibaná, Néstor Elí, el portero del edificio Colombia, y otros tantos personajes que desde distintos ángulos retrataban con mordacidad la realidad política y social del país. Y esta es una buena noticia. Una niña bogotana de 6º grado escolar recorre América como embajadora musical de la paz. En sus canciones expresa a los adultos la necesidad de amar y respetar a los niños. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia. En Caracol y Bancolombia, más cerca. Haciendo la diferencia. En Miami, en los Estados Unidos, muy lejos de su hogar en Bogotá, María Juliana Prisneda fue invitada a lo que mejor sabía hacer. Su carisma y talento la han llevado a pisar con tan solo 10 años de edad escenarios políticos como el Senado de la República. Este fue el mensaje que mandé al Senado. ¡Basta ya! ¡Queremos paz! Combina su talento con un propósito, luchar contra la violencia y el abuso infantil. Para ello creó un movimiento que junto a la Fundación Mercy llevará en diciembre a Disney a 10 jóvenes que están participando en un concurso que se adelanta en Barranca Bermeja. El concurso es de que hagan en los colegios una campaña como contra el bullying. Para ello, María Juliana le pone el alma a trabajar por la infancia a través de la música y con su fundación hay una esperanza que apenas está en construcción. El símbolo del movimiento es un borrador, porque queremos borrar la violencia. Su mensaje seguirá cruzando fronteras. En agosto estará en Puerto Rico, Venezuela, Argentina y nuevamente en los Estados Unidos. Las 100.000 viviendas gratis que empezó a entregar el gobierno tienen color político. Así se desprende de una investigación del diario El Espectador que revela cómo la asignación de esas casas se concentra en zonas donde las corrientes políticas son santistas. Según el diario El Espectador, el 75% de las viviendas de interés prioritario entregadas por el gobierno se asignaron a poblaciones administradas por mandatarios de los partidos de la Unidad Nacional, es decir, Partido de la U, Conservador, Liberal y Cambio Radical. La repartición quedó así. En lugares donde los gobernantes son del Partido Liberal, se concentran el 25% de las viviendas, es decir, 25.604. El departamento de Antioquia es el que mayor número de casas tiene. Luego siguen las zonas donde los mandatarios son del Partido de la U con un 23%, que equivale a 22.854 casas. Su principal beneficiario es Cundinamarca. Entre tanto, se entregarán el 14%, o sea, 14.210 viviendas de interés prioritario en zonas donde los gobernantes son de Cambio Radical. Atlántico registra el número más alto con 5.552 casas. Por último, las zonas con mandatarios del Partido Conservador concentran el 12%. Se asignaron 12.267 casas, con Córdoba como el departamento más beneficiado. Las otras 31.000 viviendas se otorgaron en municipios donde ganaron partidos como ASI, Progresistas, Verde, AICO, Afrovides, PIN y Polo Democrático. La ubicación de estos departamentos de vivienda gratuitas es en 244 municipios de 29 departamentos de Colombia, para un total de 106.000 casas. El gobierno distrital y los tenderos de 7 localidades de Bogotá llegaron a un acuerdo para limitar los horarios de funcionamiento de las tiendas donde se vende licor. El acuerdo, que llega luego de 3 semanas de conversaciones, consiste en 7 compromisos para preservar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Esos compromisos tienen que ver con no vender licor a menores de edad, instalar cámaras de seguridad en puntos neurálgicos y no permitir el consumo de bebidas alcohólicas en vías públicas. El cierre de los establecimientos es a las 9 de la noche, se mantendrá hasta el 24 de agosto. Así habló el presidente de FENALCO. Cuando vienen esta clase de medidas hay que actuar con suma rapidez. Yo tuve oportunidad de ir hasta Ciudad Bolívar a reunirme con el señor secretario, aguantarme uno que otro comentario desobligante, por decirlo de alguna manera, pero no obstante, agachamos la cabeza buscando siempre el supremo bienestar de ustedes. La solución más fácil hubiera sido pararnos de la mesa, pero así lo hicimos.
Los talleres de mecánica quedaron habilitados para practicar la revisión técnico-mecánica y de gases de los automotores, según un fallo del Consejo de Estado. El pronunciamiento fue hecho al anular unas resoluciones del Ministerio de Transporte que excluyeron a los talleres mecánicos de hacer esa revisión. Según la determinación, el gobierno se extralimitó al reglamentar una actividad económica que es de competencia del Congreso de la República. La Cancillería colombiana anunció que el gobierno asumirá los trámites ante las autoridades de los Estados Unidos para la repatriación del cuerpo de Andrea Arias, la colombiana que murió en ese país supuestamente a manos de su esposo, un militar retirado de Estados Unidos. De otro lado, sobre la situación de Israel Hernández, el colombiano que murió en Miami luego de un operativo de la policía, la canciller María Ángela Holguín dijo que si es un exceso de la fuerza pública, es algo que las autoridades norteamericanas deben tener en cuenta. La canciller manifestó que está atenta al desarrollo de las investigaciones. Realmente sí es una tragedia y ese exceso de la fuerza pública pues es algo en que el gobierno colombiano sí le solicita a las autoridades americanas que tengan realmente una mayor atención, una mayor preocupación en el momento de hacer una detención en estos casos. Vamos a estar muy atentos a los resultados de la investigación. Aquí va el código. No han dejado formalmente sus cargos y ya se rumora para dónde van los generales y almirantes que conforman la cúpula saliente de las fuerzas militares. El general Alejandro Navas sería el nuevo embajador en Brasil. El general Tito Saúl Pinilla sería nombrado embajador en Austria. El general Sergio Mantilla viajaría a Washington para abrir la misión militar colombiana en ese país. El almirante Roberto García Márquez sería el nuevo embajador en República Dominicana. Ahora, sin uniforme, estos soldados seguirán trabajando por el país en el exterior. La ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, y la representante del movimiento Mira, Gloria Estela Díaz, protagonizaron un fuerte enfrentamiento por la renovación de las licencias de tránsito. Lo único que queda absolutamente claro es que aquí el ministerio se la está jugando. ¿Para qué? Para cobrar lo que no debe y también favoreciendo a los centros de reconocimiento de conductor. Modere su comportamiento hacia nosotros. No le puedo aceptar que usted me diga tramposa. Mientras la congresista dice que los que tienen licencia de conducción de servicio público no deben pagar la renovación, el gobierno dice que sí. El director distrital de tránsito de Cartagena, Jorge Enrique González, está emproblemado. Hoy la comunidad afrodescendiente protestó contra el funcionario por el polémico trino que ya no circula en la red, pero así decía: si Hitler hubiera conocido a los champetudos, no se hubiera metido con los judíos. Hasta el vicepresidente Angelino Garzón, quien por estos días se encuentra en Cartagena promocionando la Cumbre Mundial de Alcaldes Negros, se pronunció. Debe salir a pedir perdón por lo que dijo, porque vuelvo y repito, ni por chiste se puede citar a un criminal de guerra como Hitler contra la población colombiana. Hoy fue lanzado por Bavaria un programa que beneficiaría a 17.000 tenderos de todo el país. Estos emprendedores recibirán capacitación para que sus negocios sean prósperos. Lo que queremos promover es un empleo justo para los tenderos, sobre todo que viven en condiciones de pobreza. En esta primera etapa, 1.300 tenderos serán los beneficiados. Y el recomendado de código Pedagogía de la Indignación, cartas pedagógicas en un mundo revuelto, de Paulo Freire. El autor dibuja todo un panorama sobre cómo enfrentar el reto de formar y educar a los jóvenes. Edita Siglo XXI Editores. Hasta aquí el código. Perdón y reconciliación son dos palabras que tocan profundamente a una pareja de campesinos en el sur de Bolívar. El conflicto armado la mantuvo separada de su hijo durante 17 años. Dora Glotman nos acompañó en el reencuentro con su hijo. Noticias Caracol investiga. Así comenzó el recorrido hacia el reencuentro que Ana y Arcesio Romero temían que nunca ocurriera. Esta pareja del Arenal Bolívar hace 17 años no ve a su hijo Ismael, quien a los 16 años fue reclutado por las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Hoy es uno de los 55.000 desmovilizados en Colombia. No pensábamos que tal vez pudiera estar vivo. Nació de nuevo para nosotros. Este campesino jamás olvidará el día en que se llevaron a su hijo y acompañante de largas jornadas en el campo. Era papá para allí, papá para acá, y en el momento que yo llegué a la casa y pregunto por Ismael, que no, Ismael no está aquí.
Se fue al monte a llevar una vida de violencia y crueldad, la cual avergonzó durante años a sus padres, quienes eventualmente tendrán que escuchar la verdad en boca de su hijo. Según como estaban por todas partes la criminación de tanta gente campesina, hacer correr el campo, la gente que está en el campo. Cargados con una nevera llena de la comida favorita de Ismael, pero sobre todo cargados de amor y perdón, estos padres llegaron hasta la orilla del río Magdalena para, a bordo del ferry Libertad, llegar hasta el corregimiento donde sueñan se pueda dar ese abrazo tan anhelado. Hoy comienza una nueva etapa para esta familia, y es que el reencuentro que está a punto de darse en esta vivienda trae con él perdón y reconciliación. ¡Ima! ¡Papá! ¡Oh, Dios! Perdóname, madre mía, por hacerte sufrir tanto. Papá. Tanto que te creo. Yo pensaba que ya no te iba a volver a ver, papá. Sí, no, te hacíamos muertos. Te hacíamos muertos. No, te estabas joven, ¿verdad? Es un nuevo encuentro contigo. Sí, papá. Volviste a renacer para nosotros. Sí, todavía mango en mi tierra. Llegó el momento de repartir los regalos y de conocer a la esposa de Ismael, quien les dará un nieto. Llegó también la hora de la verdad. Ismael perteneció a las autodefensas de Carlos Castaño y militó desde el principio en el Bloque Norte, a cargo de John Eduardo Rodas, alias Popeye. Yo lloraba y lo único que me decía el comandante, me acuerdo que en esa época era Popeye, y me decía, bueno, listo, si te pones a llorar mucho, ya nosotros sabemos dónde vive tu papá, porque el que te trajo acá ya nos dio toda la ubicación de tu papá y de tus 3 hermanos más que había en esa época. Entonces yo dije, bueno, de todas maneras, pues, me dijo, no, esto no te va a doler mucho, nomás te va a doler 6 meses. Ya lo último me tocó aprender a vivir, a convivir como todo un criminal, ¿sí? Y ese fantasma lo ronda a uno. Además, sus actos marcaron la vida de sus padres. Una marca que no se lo va a quitar nadie. De todas maneras, pues, mi papá quedó marcado, mis hermanos, mi familia, todo. Por ahora no se habla de eso, pues son infinitos los besos y los abrazos. A los Romero les cambió no solo la expresión en sus rostros, también el sosiego en sus corazones. Dora Glotman, Noticias Caracol. Un reencuentro, y con estas imágenes, esta sonrisa, terminamos hoy. Más información a las 11:30 de la noche, última edición, con Luis Carlos Vélez. Ya viene el desafío África, el origen. Esto es Noticias Caracol, primero en Noticias.